Hola gente, aquí estamos una vez más para hablar de marketing, en este caso de digital marketing y de algo que es fundamental. Siempre os digo que posiblemente vuestro mejor vendedor debería de ser vuestra web. Y tal como hemos visto en otras sesiones, en otras formaciones, para que una web realmente sea un super vendedor de vuestros servicios de fitness, de salud, de bienestar, necesitáis que la web esté optimizada, en el sentido de que esté preparada para conectar mucho emocionalmente con aquellos targets de clientes a los que os dirigís, esté optimizada para que todos los recorridos internos, ¿no?, conlleven al final, conduzcan hacia el logro de las ansiadas conversiones. Sabéis que cuando hablo de conversiones me refiero a obtener datos de clientes, a conseguir formularios, a generar leads o incluso a hacer ventas, ¿no?, ventas online o ventas en varios pasos, etcétera. Pero hasta llegar ahí, hasta llegar a que el cliente aterrice en la web, primero necesitamos generar un flujo de clientes, un potente flujo de visitas, ¿no?, de potenciales clientes a nuestra web. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Quiero que no se extienda demasiado, voy a intentar hacerla breve, concisa, pero intensa y productiva, ¿sí? Entonces, vamos a hablar justamente de cómo conseguir un fuerte flujo de visitas a la web. A ver, lo primero es entender ese proceso del que os hablaba hace un momentito, ¿no? Ese es un proceso en el cual voy a moverme un poquito aquí la agenda para que lo veáis mejor. Si yo soy capaz de generar mucho tráfico, muchas personas que aterricen en mi web, una vez que aterricen en mi web voy a seducirlas, voy a lograr que conecten conmigo, voy a generar empatía, conexión emocional, voy a convencerlas, voy a lograr que efectivamente se genere la confianza necesaria, ¿no?, para que contraten mis servicios, mi producto, lo que quiera que yo vaya a vender. Y luego finalmente, pues como esta monja cachonda que vemos aquí, vamos a lograr que se convierta, ¿no? Vamos a lograr la conversión de la que os acabo de hablar, ¿vale? ¿Cómo llegan las visitas a mi web? Bueno, estos son los canales principales de visitas que llegan a una web. Vamos a hablar un poquitín brevemente de ellos y luego los vamos a encarar en detalle. Tenemos lo que se llaman visitas orgánicas, Organic Search. Estos son personas que cuando hacen búsquedas por internet, búsquedas de palabras clave, por ejemplo, quiero adelgazar, quiero ponerme en forma, gimnasio en Socuéllamos, Google les va a ofrecer un listado, ¿no?, de posibilidades, y ese listado, todas esas URLs, entre ellas, si estamos nosotros y hacen clic, pues ahí tenemos lo que se llama una búsqueda orgánica. O sea, no venían buscándonos a nosotros exclusivamente, estaban buscando algo, algún tipo de información, pero nosotros, si tenemos un buen SEO, vamos a estar ahí bien posicionados, nos van a ver y vamos a ser una de las opciones por las que se decanten, ¿no?, nuestros potenciales clientes. Luego tenemos las búsquedas directas. Estas son búsquedas de personas que ya directamente meten nuestra URL, chanojimenez.com. ¿Por qué? Porque ya nos conocen. Entonces, normalmente estos suelen ser clientes habituales o personas que ya vienen con una referencia muy concreta. Luego hablaremos de estas visitas y de sus características. Los referidos, los referral, son las visitas que se producen en nuestra web cuando provienen de otras webs, de otras URL, de otras landing page o de correos electrónicos, en fin, cuando son canales, digamos, externos. Si, por ejemplo, en una revista sectorial, en una publicación, pues publican, valga la redundancia, un artículo, ¿no?, sobre vosotros, sobre vuestra empresa, y dentro de ese artículo hay una dirección, un link, ¿no?, a vuestra web, eso sería una visita referida. En social entran todas las visitas que provienen desde redes sociales. Si vosotros insertáis enlaces a vuestra web en vuestras publicaciones de redes sociales, todo lo que vaya por ahí van a entrar como social, ¿ok? Hay que tener cuidado cuando miréis la analítica de Google, porque a veces entran como social. Visitas que son, vamos a llamar, orgánicas socialmente, porque son de publicaciones que habéis metido en vuestras redes sociales con un enlace y desde las cuales llegan a vuestra web, pero también muchas veces no están bien detectadas y entran como sociales visitas que son de publicidad de pago que habéis hecho en Instagram, en Facebook o en el canal que sea, ¿de acuerdo? Saltamos, tenemos las de email, que son cuando enviáis correos electrónicos con enlaces a vuestra web. Si la gente hace clic, hay un call to action, un botón,
pues ahí tenemos las visitas que se generan por medio de correos electrónicos, y este other, que vendría a ser una especie de cajón desastre, es donde también suelen entrar todo lo que son visitas de pago, ¿eh? Todo lo que sea Google Ads, anuncios de Google, en todas sus distintas opciones, puede ser el Google, por ejemplo, en vídeos de YouTube, en los distintos formatos que ellos suelen trabajar, y también entrarían, por ejemplo, si hacéis publicidad, pues en LinkedIn, o en Facebook, o en Instagram, o en cualquier otro canal, ¿vale? Vamos a empezar por las visitas orgánicas, las visitas que se producen cuando la gente introduce una keyword, una palabra clave, o un long tail, que sería varias palabras claves enlazadas en una frase, porque tienen algún tipo de interés. Están buscando comprar algo, están buscando informarse, están buscando información a fin de cuentas, ¿no? Entonces, para llegar o para conseguir, para potenciar tener muchas visitas de este tipo, muchas visitas orgánicas, que para nosotros son súper interesantes, yo casi que diría que son las más interesantes porque es el canal por el que nos llega gente que nos está descubriendo, ¿no? Y donde más posibilidades tenemos de generar nuevos leads, nuevas personas, y además son personas con un interés, ¿no?, en los contenidos que nosotros podamos ofrecerles. Pues esas personas las conseguiremos si tenemos un buen SEO. El SEO lo medimos mediante lo que se llaman los rankings SERP. El SERP, que responde a estas siglas que veis aquí, Search Engine Results Page, es el orden en el que aparecen las distintas URLs para una determinada keyword, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo ahora gimnasio en el barrio de Malasaña, ¿vale? Ahí van a aparecer un montón de URLs, 10, ¿no? Siempre en cada pantallazo de Google salen 10, ¿vale? Bueno, pues el SERP es el orden en el que aparecen esas 10 posibles direcciones de distintas webs, de distintos sites. Entonces, obviamente que lo que nos interesa siempre es estar posicionados lo más arriba posible, porque eso mejorará la calificación que hace el cliente, ¿no?, de nuestro servicio, y las probabilidades de que haga clic y de que nos visite. Entonces, el consejo importante, fundamental que os doy es que cuando trabajéis el SEO, lo hagáis si tenéis un gimnasio o un centro deportivo o un negocio que es local, con una sede física, trabajéis lo que son las keywords para lo que son búsquedas locales, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir keywords, a la hora de trabajaros, por ejemplo, el Google My Business, que es vuestro perfil de Google, que es el que se localiza, por ejemplo, para hacer búsquedas en el Google Maps, que todo siempre lo hagáis teniendo muy en cuenta la geolocalización que tengáis, porque al final vosotros, si tenéis un negocio físico, no estáis compitiendo con uno que está en una localidad muy distante de la vuestra, sino que competís en vuestra área de influencia. Entonces lo que os interesa es tener protagonismo y aparecer en las búsquedas que se produzcan justamente en esa área local, ¿vale? Hay que trabajar el SEO localmente. Palabras clave. Hemos dicho que el SEO se trabaja en función a palabras clave, a búsquedas, keywords. Básicamente tenéis de 4 tipos. Están las long tail, que son, bueno, vamos a empezar por head tail. Head tail sería, por ejemplo, adelgazar. Una palabra clave, una keyword corta, en la cual está muy clara la intención de la persona, ¿no? Quiere buscar información sobre adelgazamiento. Si esta persona, por ejemplo, quisiese hacer una búsqueda un poquito más específica y en vez de poner adelgazar, pusiese adelgazamiento para diabéticos, ahí estaríamos hablando de una búsqueda long tail, ¿vale? Una búsqueda más larga, ¿ok? Perdón, vamos a aclararlo mejor. Si simplemente pone adelgazamiento diabético, podríamos estar hablando más de un mid tail, ¿no? Porque es una keyword, o son varias keywords, pero son pocas, ¿no? Estaríamos hablando de 2 keywords, por ejemplo. Pero si ya especifica aún más, ¿no?, y pone adelgazamiento para diabéticos en Barcelona, entonces ya estaríamos hablando de un long tail, ¿ok? Y estaríamos hablando de una keyword más larga. Y luego están las keywords, las palabras clave branded, las que tienen que ver con la marca. O sea, si vosotros promocionáis palabras clave que incluyen vuestra marca, vuestra denominación, gimnasio Fit Strong, pues entonces esas palabras clave tienen que ver justamente con vuestra marca, con vuestro tagline, con los elementos que os identifican, ¿vale? Entonces, a la hora de trabajaros vuestras palabras clave para incluirlas dentro de vuestra web, para mejorar el SEO, el posicionamiento, en los títulos, en los textos, o a la hora de trabajar vuestras palabras clave en los artículos que escribís, en los contenidos, en los vídeos, etcétera, etcétera, una proporción adecuada sería esta que veis aquí. O sea, long tail pueden ser del orden de un 50%, el head tail del orden de un 20%, el mid tail del orden de un 15% y la branding del orden de un 15% también. ¿Ok? Luego es importante también, para potenciar vuestro SEO,
lo que llamamos metaetiquetas, que son las descripciones que se hacen. Esto es un trabajo más de webmaster, pero si vosotros, aunque no seáis webmaster, sois los titulares de un negocio, los directores generales o de marketing o lo que sea, sí que deberíais saber de lo importante que es que dentro de la estructura de la web, en lo que es el SEO on page, pues estén bien redactados los títulos y las descripciones de los títulos, ¿vale? Entonces, dentro de los títulos, aquí tenéis una serie de recomendaciones, ¿no? Entre ellas, pues obviamente que estén incluidas las palabras clave, ¿no? Siempre buscando relevancia, y si estamos hablando de un SEO local, pues teniendo muy en cuenta también la localización. O sea, que habría que poner en algún caso, en alguno de los títulos, vuestra localidad, la ciudad o el área de influencia sobre la que queréis actuar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaos aquí que como esta web, bueno, pues tiene correctamente diseñado el título, cuando aparece o cuando se hacen búsquedas aparece Centro Deportivo Los Mares y pone Sevilla, ¿no? Porque es la localización que tiene, ¿vale? Cada página del sitio debe tener su propio title, su propio título, acorde al contenido de la misma, y es importante que este también sea descriptivo y explícito, ¿no? Porque también eso va a ayudar en el SEO, a que las crawlers, las arañas esas que famosas de Google, que son las que van buscando todo el tiempo qué contenidos se relacionan con cada keyword, pues entiendan, ¿no? De qué va vuestra keyword, de qué va vuestra marca, de qué va vuestra web y lo correlacionen. Entonces es importante que se establezcan esas conexiones de las que os hablo. Igualmente, como parte del trabajo de metaetiquetas, hay que desarrollar los textos de las descripciones, ¿vale? Entonces ahí es conveniente, pues, un breve resumen sobre el contenido de la página para que los buscadores y las personas, pues, tengan una idea un poco más concreta de qué es lo que estáis ofreciendo. Por ejemplo, en este caso, pues, una explicación de lo que es ese centro deportivo, lo que incluye, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son aspectos que tienen que ver mucho con lo que es el SEO on page, ¿no? El diseño de la web para que estéis bien posicionados en búsqueda, ¿vale? Luego también es importante, ayuda muchísimo en el SEO, el contar con buenos enlaces y con que vuestras URLs, las distintas páginas de vuestra web, resulten amigables, ¿vale? Es importante lo que se llama el link use o el trabajo de enlaces internos dentro de la web. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, vosotros dentro de la home tenéis botones, tenéis links que van a otras partes de la web, eso es favorecedor de vuestro SEO, el que tengáis conectadas distintas partes de la web, ¿vale? Siempre con una coherencia, con una correlación. Lo mismo que os ayudará enormemente en vuestro SEO que hayan enlaces externos, ¿no? Enlaces que vienen de otras webs que lleguen a la vuestra. El link building que se llama, ¿no? El construir enlaces. Cuantos más enlaces tiene una web, por lo general más autoridad tiene, mejor considerada es. Sobre todo si esos enlaces son de calidad. Cuando son enlaces de calidad internos es porque correlacionan de forma coherente distintas áreas de información de vuestra web. Y cuando son enlaces externos, son más valiosos si provienen de sitios fiables, de sitios con reputación, de sitios que tienen muchas visitas. ¿Ok? Entonces ahí es importante pues todo ese trabajo de enlaces, y luego a la hora de denominar, ¿no?, las distintas páginas, las distintas landing page o apartados de vuestra web, pues también tener en cuenta utilizar las palabras clave y hacerlo de una forma, pues como digo, amigable, ¿no? Palabras que queremos posicionar, pero que no deben ser tampoco demasiado largas, ¿vale? Eso complica un poco la vida al amigo Google, ¿sí? Y esas palabras claves deben ir separadas con guiones, ¿ok? Mejor que no se usen ni mayúsculas ni tildes, porque no son reconocidas. Algo que también os ayudará mucho en el SEO, en vuestro posicionamiento, es el tiempo de carga de la web. Muchas webs son súper lentas, y aparte de que eso empobrece mucho la experiencia cliente y desespera a veces a la gente, afecta negativamente a vuestro SEO. Así que este es otro de los aspectos clave primordiales que yo tendría en cuenta para que, si queréis tener mucho flujo de visitas a vuestra web, pues que el tiempo de carga sea un tiempo rápido. ¿Qué es un tiempo rápido? 3 segundos o menos. Cuando ya una web tarda en cargar más de 3 segundos, empieza a ser una web lenta y empieza a dar problemas. Obviamente también tenéis que evitar los enlaces rotos, páginas que no estén activas, que son los errores 404 que veis aquí en esta presentación. ¿Qué más aspectos son importantes? Bueno, pues es muy importante o ayuda mucho a los negocios a la hora de posicionarse, a la hora de conseguir visitas, el tamaño del propio negocio, por lo que eso supone de economías de escala y de ventajas digitales. Por ejemplo, si tenéis una empresa que es una gran cadena con muchos centros, pues probablemente el mercado potencial de cada uno de esos centros puede generar un gran flujo de visitas, y sumando todos esos, pues claro, el volumen se incrementa. A más visitas tenga una web, pues por supuesto
perdón, voy a ampliar esto un poquito, así. A más visitas tiene una web, pues mejor consideración tiene por parte de Google y mejora su SEO. Entonces, uno de los factores clave, ¿no?, para posicionarte, para aparecer muy bien ahí, muy bien posicionado, es tener mucho volumen de visitas. Una web con menos de 1000 visitas al mes como si no existiese. Para negocios pequeños, pues ese sería el objetivo. 1000, 1500, 2000, ya negocios un poquito mayores, gimnasios premium, por ejemplo, con más de 1000 usuarios de clientela, pues tendrían que aspirar a tener pues del orden de 2000, 3000 o incluso 4000 visitas mensuales. Yo tengo clientes que tienen sus 5000 y más de 5000 visitas mensuales. Y ya si hablamos de cadenas, de grandes empresas, pues muchísimas más, por supuesto. Entonces, como os estaba explicando, el número de sedes va a tener también mucha importancia en esto, ¿de acuerdo? Aquí hay cadenas que esto no lo explotan porque no trabajan el SEO localmente para cada una de las localizaciones, para que potencie el flujo de visitas totales a la web, porque no tienen a lo mejor tampoco todas las sedes englobadas dentro de un mismo dominio, dentro de una misma dirección, una misma URL. Entonces, bueno, ahí se cometen fallos que son un desperdicio enorme de visitas y que podrían suponer un gran potencial de crecimiento. Por supuesto, como decía, a mayor número de clientes que tenga una web, muchas más posibilidades también de visitas. Sobre todo si tenéis intranet, porque la intranet, esa parte interna de la web a la que se accede con un logueo, ¿no?, con una clave de acceso y que ofrece servicios especiales a los clientes de esa empresa, como puede ser, por ejemplo, acceso a determinados horarios o a gestiones para darse de alta, para darse de baja, para hacer pagos, para hacer reservas, para acceder al seguimiento de su evolución, de sus seguimientos atléticos, todo lo que sean contenidos que formen parte de la intranet, van a propiciar que haya muchas más visitas por parte de los clientes habituales, de los socios del centro, del club, del negocio en general, ¿no? Y por lo tanto tienen una enorme fuerza para mejorar el posicionamiento SEO de las empresas. Y lo mismo pasa con las visitas al blog. Si tenéis un blog potente que lo renováis con frecuencia, con artículos interesantes, podéis trabajar de maravilla las keywords desde el blog y podéis conseguir potenciar también ese blog luego si compartís, ¿no?, las publicaciones del blog en vuestra newsletter o en vuestras redes sociales, que eso sería lo que llamamos la gestión de contenido. O sea que ahí también hay un potencial espectacular para las empresas que tienen cierto tamaño. El link building es lo que hace referencia a los enlaces externos. Serían aquellas visitas referidas de los que hablé antes, ¿no? El link building se produce si conseguís que determinadas entidades, determinados sites, determinadas webs hagan referencia a vosotros. Si estáis enlazados, por ejemplo, con partners, imaginaos con partners que sean vendedores de equipamientos deportivos o vendedores de software o consultores, como es mi caso, o empresas de difusión, ¿no? Bueno, todo ese tipo de enlaces, que son enlaces coherentes porque son del sector, o estar incluidos dentro de ciertos directorios, ¿no? Directorios de empresas del fitness, directorios de empresas de gimnasio, directorios de empresas de salud. El estar incluido en esos directorios también supone que vuestro enlace está ahí metido. Entonces, todo lo que suponga tener enlaces fuera de vuestra web os ayuda, y cuanta mejor reputación, más entidad y más visitas tenga la web de origen, más va a contribuir a vuestro posicionamiento SEO. Así que ese es otro de los aspectos que no debéis abandonar. Respecto a los links, también tenéis que tener en cuenta que vosotros lo podéis propiciar con vuestras inserciones en las redes sociales, ¿no? Cuando trabajamos, lo que decíamos, ¿no?, el marketing de redes sociales, y vamos a potenciar estas visitas de social, pues tanto desde Facebook, bueno, desde Facebook, voy a daros un mini consejo de cada una de las redes sociales, porque tampoco da tiempo para mucho más, pero en Facebook es importante que metáis palabras claves en la descripción de las publicaciones y que las compartáis en grupos o que creéis eventos, porque todo eso propicia una mayor difusión, que llegue a muchísima más gente, que aparezcan muchos más grupos, en muchos más muros de distintos usuarios de Facebook, y eso generará muchas más visitas a la web, ¿vale? En Instagram sabéis que no se permiten los enlaces a no ser que sea una publicidad de pago, una publicación promocionada, pero sí que podéis meter el enlace en el perfil de la bio. Entonces, esto es lo que se hace muchas veces. Metes una publicación y haces referencia, ver en perfil de la bio, ver enlace, ver link en perfil de la bio. Entonces la gente puede ir a la bio, hacer clic y ahí sí que se puede enlazar. Es muy popular Instagram, ya lo sabéis, en el sector del fitness, de la salud, de la imagen, porque además hay mucha gente joven ahí, ¿no? Twitter es otra red social interesante. Aquí lo que funciona muy bien son los hashtags, ¿vale? Jugar con los hashtags, los locales y tal, y el promover la interacción con los usuarios, planteando preguntas, interrogantes, sacando temas polémicos, introduciendo algún tipo de encuestas, etcétera, ¿vale?
Pinterest es una red social un poco particular, es más para creadores, para gente que quiere, pues digamos que aportar nuevas ideas, valor, y donde se suelen publicar fotografías, infografías, consejos, en fin, tiene cierta variedad y no está de más tenerla. Yo he conseguido que muchas de mis publicaciones en Pinterest posicionen muy bien a nivel SEO y cuando la gente hace búsquedas, pues me encuentra por Pinterest, lo cual es muy, muy positivo, ¿no? LinkedIn ya sabéis que es una red social que está pensada sobre todo para el mundo de las empresas y de los trabajadores, ¿no? Entonces, si tenéis publicaciones que están muy enfocadas en el ámbito corporativo, pues puede ser interesante. Aquí conviene también el trabajarse un poquito la parte de conseguir recomendaciones por parte de la gente para mejorar la autoridad del perfil y para que ese perfil también sea más visitado y para que luego a su vez las publicaciones que hagáis lleguen a más gente y tengan más repercusión. YouTube diría que es el futuro, pero en realidad no es el futuro, es el presente, sobre todo entre la gente joven. O sea, las personas menores de 30 años, en vez de hacer las búsquedas directamente en Google, se van a YouTube y cuando quieren saber algo, se ven un vídeo. Entonces YouTube tiene una fuerza brutal. Hay que estar en YouTube, hay que tener perfil en YouTube y hay que trabajarse el YouTube, personalizando la URL, creando un perfil propio donde haya una buena descripción de vuestro canal, que una vez más incluya palabras clave. Y luego hay que intentar promover las visualizaciones. Pues por ejemplo, si subís un vídeo, ese vídeo compartirlo todo lo más que podáis por todas las redes sociales, con vuestra newsletter, en fin, con todos los canales que estén a vuestra disposición para generar tránsito y potenciar el funcionamiento de ese canal de YouTube. Y luego tenéis la parte de publicidad de pago, ¿no? Todo lo que no podáis conseguir con visitas orgánicas, que deberían ser como mínimo entre un 20 y un 30% del total de visitas, o con visitas directas, que estas, bueno, también está bien que las haya, porque significa que hay mucha gente que ya os tiene localizados, que ya os identifica, pero que van a estar muy a expensas también de esas visitas recurrentes de vuestros clientes, y por lo tanto, pues lo normal es que a lo mejor pues, no llegan a más de un 20, un 30%. Las de referidos no suelen ser muchas, por desgracia, porque bueno, no es tan fácil conseguir que otros canales, ¿no? Que otras webs, que otros sites refieran vuestra URL, pero son de mucho valor, aunque no sean tantas, pero sí son de gran valor. Las redes sociales depende de lo dinámicos que seáis. Si trabajáis mucho en las redes sociales y compartís mucha publicación de la web en las redes sociales, pues este es un canal muy, muy maleable, ¿no? Muy trabajable, con mucho margen de mejora. Lo mismo que los correos electrónicos, ¿no? El email. Si estáis enviando correos electrónicos con mucha frecuencia y son con contenidos interesantes y enlazados a vuestra web, pues aquí cada vez que enviáis la newsletter le metéis un chute, ¿no? De visitas a la web tremendo. Eso también os va a potenciar muchísimo, ¿no? El volumen de visitas a la web y por ende también de forma indirecta mejorará vuestro SEO. Pero todo lo que os falte para completar el volumen de visitas deseado, pues lo podéis conseguir si tenéis capacidad de inversión en publicidad digital. Y ahí ya es trabajar los distintos canales de publicidad digital. Yo soy muy fan de Google Ads, sobre todo para conseguir búsquedas de prospectos más cualificados, ¿no? Normalmente es una publicidad que funciona bien porque le llega a personas que tienen una intención clara, ¿no? De búsqueda de algo. Y si tú tienes buenas soluciones para esas personas, pues puede ser un canal excelente. Es un canal que no es muy invasivo, no es por ejemplo como el caso de Facebook o Instagram en el cual tú estás navegando por tu perfil y te están saltando los anuncios, ¿no? Continuamente. O el caso de YouTube, que por ejemplo YouTube Video ahora es terrible porque continuamente te están interrumpiendo los vídeos y entonces a veces se consigue el efecto negativo, ¿no? De que si la publicidad te está cortando, ¿no? Una experiencia positiva, en vez de fijarte en la publicidad, lo que haces es rechazar esa marca, ese profesional o ese negocio. O sea, eso también hay que saberlo llevar con cierto cuidado, ¿no? Cuando inviertes en publicidad en YouTube. Pero bueno, en cualquier caso, os decía, esos son los principales canales de publicidad y dependiendo un poquito del objetivo, del tipo de campaña, pues podéis jugar con todos ellos que dan múltiples posibilidades. El email marketing, como os decía, debería trabajarse, desde mi opinión, bajo la filosofía del inbound marketing, que es una filosofía poco invasiva. Lo que buscamos con el inbound marketing, sobre todo, es que una vez que nos hemos puesto a la vista de la gente, de las personas, de nuestros potenciales clientes y nos han dado sus datos, nos han dado su correo electrónico porque en algún momento rellenaron algún formulario nuestro, desde nuestra web, desde alguna campaña que hicimos o lo que sea, se han suscrito a, por ejemplo, a nuestro newsletter y tal, hombre, pues a esa gente no hay que cansarla, a esa gente lo que hay que hacer es aportarle valor, crear artículos interesantes, crear vídeos interesantes, infografías, todo lo que sea valioso,
actividad divulgativa, pues seguramente hará que mejore la reputación que tienes con esos clientes potenciales para que en el momento que ellos sientan la necesidad de contratar un servicio como el que tú ofreces, tú seas su mejor opción, porque ya han interpretado que eres muy bueno en lo que estás haciendo, tienen confianza en ti, ven que dominas ese terreno y tú vas a ser su opción. Además, te habrás posicionado mentalmente, te van a recordar, ¿no? Con esos envíos periódicos. Y luego lo puedes compaginar en ciertos momentos con promociones, con ofertas, ¿no? Cuando sabes que, por ejemplo, estacionalmente sube la demanda espontánea, por ejemplo, después de los periodos vacacionales en el sector del fitness y la salud y tal, la gente que ha cogido peso, que engorda, pues luego tiene mayor necesidad de contratar este tipo de servicios. Pues ahí es un momento excelente para introducir también determinadas promociones y demás. Entonces, este es un canal muy bueno, muy potente, si lo sabemos trabajar, insisto, porque si os dedicáis nada más que a estar mandando spam o correos publicitarios, os van a dar de baja. Y además eso luego os va a complicar la vida, porque los filtros de correos electrónicos que hay por ahí no van a dejar que lleguen a los destinatarios. Entonces, sed respetuosos, trabajad bien los títulos, trabajad bien los contenidos, aportad valor y sed moderados a la hora de las promociones. Bueno, pues esto es todo. La idea era daros una visión general, ¿no?, de cómo funcionan los principales canales de impulso de visitas a la web y hacerlo en un periodo de tiempo corto y con tips que pudieran seros de valor para ver dónde centrar vuestros esfuerzos. Y para terminar, pues esa frase que me gusta tanto, que siempre suelo utilizar, ¿no?, de que si mejora la vida de las personas es un buen negocio. Ya sabéis que es así cuando nos dedicamos a negocios relacionados con la salud, con el fitness, con el wellness, con el bienestar en general. Y ya por último aquí tenéis también mis datos por si os resultan de utilidad. Sabéis que esta es mi web, chanojimenez.com, mi correo electrónico info@chanojimenez.com y me podéis encontrar en todas estas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Bueno, espero que os haya gustado y que os resulte muy provechoso. Un abrazo fuerte a todos. Chao.